Y mi primer invitado es Fernando Ábrego, él es pues, director, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, ASOPRO. Bueno, se pospone la vuelta a clases semipresenciales que habían preveído para el lunes 12. Pues, va a ser una decisión conjunta del MINSA con el Ministerio de Educación. Profesor, bienvenido. ¿Qué fue lo que decidieron ayer en esa reunión de 5 gremios educativos y que parece que el gobierno los escuchó? Buenos días. Sí, buenos días y gracias, Fernando, por la oportunidad. Nosotros habíamos hecho un monitoreo porque Sí, sí nos sorprendió muchísimo el hecho de que se hablaba inicialmente de 19 colegios que sí, estaban en el proceso de la tutoría, pero día después, cuando la ministra de Educación va a comparecer, por así decirlo, a la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea de Diputados, resulta ser que sale a la luz 427 centros educativos que iban a iniciar clases semipresenciales. Y nos hicimos la pregunta de dónde salieron esos colegios si supuestamente eran solamente 19 centros educativos. sí. Inmediatamente empezamos a hacer el monitoreo y nos percatamos que, por ejemplo, en la lista estaba Beatriz Miranda de Cabal en la provincia de Chiriquí, Francisco Morazán, Daniel Octavio Crespo en Chiriquí, Belisario Porra en la provincia de Los Santos. Todos estos colegios, la comunidad educativa no tenía conocimiento de que su centro educativo estaba dentro de la lista de escuela o colegio seguro. Entonces nosotros nos preguntábamos cómo es este proceso de certificación, porque estamos hablando de un tema ciertamente educativo y que nos importa a Sí. todos, pero eso va de la mano del tema de la salud y el tema de la vida de toda la comunidad educativa. Y en esto hay que ser muy serio y responsable. Pero hay algo que, por ejemplo, yo vi en Twitter ayer de un médico, no me acuerdo si fue el doctor Epifanio o el doctor Cachafeiro, que él decía que ellos pues, afrontaron todo el año de pandemia, todo el sector médico, médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, conductores y personal de ambulancia sin vacuna. Es decir, era su deber y llevaron a cabo pues, las medidas de bioseguridad para llevar a cabo su trabajo en medio de esta pandemia. ¿Por qué los médicos y el sector médico sí, o los policías, y el sector educativo no? Sí, pero hay que guardar las proporciones entre una cosa y la otra, porque fíjese, el Okay. tema, por ejemplo, de la disciplina consciente, el control en niños de primaria, por ejemplo, donde la guía que hizo el MINSA y el MEDUCA dice que el recreo tiene que ser dentro del aula de clase. Dentro del aula. Si un niño no lleva merienda, por ejemplo, la maestra o el maestro deben sacarlo hacia la cafetería guardando la distancia de 2 metros. Es decir, Sí. es un proceso continuo de medidas de bioseguridad en un centro educativo y dependiendo de la población que ese centro educativo tenga, no es lo mismo en comparación de un miembro de la policía que se cuida él mismo, una persona adulta que tiene niveles de conciencia óptimos en relación al tema de la medida de bioseguridad, a un conglomerado de estudiantes distribuidos en distintos salones, ciertamente, pero tú tienes que ver el hecho de que hay muchas escuelas y colegios que nosotros, según el monitoreo que hicimos, le despidieron a los trabajadores manuales, no tienen inspectores. Y yo me pregunto, un docente tenía que hacer la función de cuidar a los estudiantes, que me parece correcto, me parece muy bien, pero además tenía que hacer el papel también de inspector. ¿Y qué pasó con el tema de los otros actores del sistema educativo? ¿Y dónde queda la parte académica? Porque todos estos días, nosotros, Fernando, nada más hemos hablado del tema de las medidas de bioseguridad, pero el tema académico, incluso sí, lo único que dice la guía es que el docente no puede entregarle ningún documento físico al estudiante, que es preferible que cualquier asignación se le envíe a través del correo electrónico y a través de otros mecanismos digitales, pero no, salvo que el estudiante anote en su propio cuaderno algunas claro, indicaciones. Pero hay escuelas aquí que no tienen FESE, no tienen Fondo de Equidad y Calidad Educativa, no tienen trabajadores manuales. Los docentes no han sido vacunados y además de eso, muchos de esos colegios, el tema del suministro del agua no es 100% porque aquí en la capital, el Yecta B. Duncan, por ejemplo, en Panamá Este,
el Colegio República de China. Tienen reserva en tanques de agua, pero solamente producto de la baja presión llega nada más a la planta baja. Y estamos hablando de colegios que tienen más de 2.000 estudiantes y estaban en la lista. Eso es lo que nosotros no entendemos. Entonces, sí, dígame. Bajo esa premisa, entonces, ¿por qué no empezar con 10, 11 y 12? Sí, vamos a hablar que los chiquitos, pues, tienen otra dinámica, pero ¿qué pasa con estos adolescentes y ya, pues, alumnos, incluso ya llegando a la mayoría de edad, que tienen esa conciencia más responsable? ¿Y por qué siempre hablar de las excepciones y no hablar de las realidades? Porque hay colegios que son infraestructuras, pues, importantes y unas infraestructuras que tienen todos los servicios y no hablar solamente de excepciones. Bueno, mire, yo repito lo que hace un momento acabo de decir. Sí. Creo que tu pregunta es muy pertinente porque incluso en el caso de los duodécimos, los estudiantes graduando que se están atendiendo a través de la plataforma Ester, pero resulta ser que estamos hablando de la media, donde el mayor cúmulo de estudiantes y la sobrepoblación estudiantil trasciende la cantidad que incluso el MINSA ha dicho que debe iniciar. Nosotros teníamos entendido que escuelitas que tenían 50 estudiantes, 100 estudiantes, se podían dividir entre 10 estudiantes para atenderlo durante la semana, pero que los colegios grandes sí había que esperar de manera paulatina. Mira, la suspensión, Fernando, que ha hecho el Ministerio de Educación no es en función tanto del tema de no atender a los niños y a los estudiantes de media, sino en función de que ellos se han dado cuenta en base al estudio que han hecho en la comunidad educativa, y por eso que los papás en las últimas encuestas han rechazado enviar a sus hijos, es que hay una serie de situaciones que el MINSA estableció en la guía y que esos colegios que estaban en la lista no cumplían con eso. Entonces hagamos la cuestión de manera organizada. Y yo repito siempre lo mismo, Fernando, la educación presencial o semipresencial es lo que nosotros hemos hecho toda la vida. Lo nuevo para nosotros es la educación a distancia y estar frente a un monitor todo el día y comunicarse con los estudiantes a través de WhatsApp y otros mecanismos. Eso es agotador y es preferible la educación presencial, pero hagámoslo de manera segura y responsable. Es que, profesor, aquí entra nuevamente pues esa gran distorsión y separación que hay entre las escuelas públicas y las oficiales y las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque las escuelas particulares han vuelto, muchas de ellas empezaron esta semana y yo no he visto que haya esos problemas existenciales que hay en las escuelas oficiales. Y muchos profesores que se niegan ahí a las escuelas oficiales están dando clases semipresenciales en las escuelas particulares. Yo te quiero manifestar que eso no es cierto y te voy a decir por qué, Fernando. Yo no sé si tú sabías que 37 asociaciones de padres de familia le dijeron a la señora ministra hace 2 semanas que no iban a enviar a sus hijos a las escuelas. Y adivina de esas 37 cuántas son de escuelas privadas. Más de la mitad. ¿Cuántas? Más de la mitad de esas 37 escuelas privadas le dijeron a la ministra que no iban a enviar a sus hijos a las escuelas y que se iban a distancia hasta diciembre. Y te quiero recordar también que el año pasado, si no hubiese sido por el presidente de la República, recuerda que la ministra de Educación había suspendido las clases a distancia de las escuelas particulares porque no cumplían con los requisitos. O sea, ese mito de que todas las escuelas particulares o privadas tienen todas las condiciones y que no tienen los traumas que tienen las escuelas oficiales, eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero se pueden contar con los dedos de las manos las escuelas que sí cumplen con esa prerrogativa. Porque dentro de las asociaciones de padres de familia de escuelas particulares hay los que están pidiendo a gritos que vuelvan a sus hijos a cualquier tipo de actividad, pues ya sea semipresencial o presencial, pero ahí entra un aspecto económico más que un aspecto pues de higiene, porque hay un peso muy grande del costo de la matrícula que ellos dicen, pues vamos a tener que pagar clases a distancia como si fueran presenciales. Y eso yo creo que es una variable que debemos incluir en esta discusión. No, ese punto que acabas de mencionar es importante y recuerda que hace semanas atrás se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa casualmente ese tema porque definitivamente que hay características muy
marcadas en relación a la educación presencial y la educación a distancia. Y recuerda Fernando, que la educación presencial fundamentalmente es importante para todos los niveles, pero principalmente para primaria, para los niños de primer grado, que necesitan tener no solamente el proceso de socialización con sus compañeritos, sino que el tema de enseñarles a leer, enseñarles a escribir, ese proceso se da de manera más rápida y de manera más profunda, de manera presencial, más que a distancia. Y eso lo entendemos perfectamente, pero hagámoslo de la mano con el tema de escuela segura, pero segura no como un cliché, no como una propaganda, sino como una realidad concreta para que los estudiantes estén seguros. Mira, nosotros le dijimos a la señora ministra, Fernando, que la comunidad educativa va a seguir rechazando las clases semipresenciales si el Ministerio de Educación no genera confianza en la comunidad. Mira, desde ayer hasta hoy, por primera vez yo he visto que algunos medios de comunicación han estado divulgando lo que dice la guía de las medidas de bioseguridad, porque siempre se habla en términos generales y decir, sí, porque lo que pasa es que la guía establece las medidas, pero no es lo mismo decir, miren, los estudiantes de primaria tienen que cantar el himno nacional los días lunes dentro del aula, tienen que merendar dentro del aula del CAS, establecer qué es una limpieza profunda, qué es una limpieza básica, establecer cuáles son los mecanismos de entrada a los colegios. Cuando tú le explicas y le desarrollas eso a los padres de familia y le dices cómo está el centro educativo, eso va a generar confianza en la comunidad educativa. Pero si tú no le das los detalles y de las razones y de las necesidades por las cuales hay que regresar al centro educativo, pero que además se va a garantizar la salud y la vida de los niños y niñas, tú no vas a obtener el apoyo de la comunidad educativa y mucho menos de los padres de familia que ya han perdido abuelos, que han perdido hermanos, que han perdido tíos. Incluso ya se está hablando en otros países, no sé en Panamá porque no manejo la estadística de niños que han quedado prácticamente huérfanos. Entonces, esta es una situación de salud pública nunca antes visto por nuestro país, y nosotros tenemos que, en consecuencia de ello, enfrentarlo con la responsabilidad y la seriedad que eso amerita, garantizando la educación, sí, pero también la vida y la salud, porque todo aquel que es afectado por el COVID sobrevive, tiene secuelas, como ya lo han manifestado en muchas noticias internacionales. Profesor, ¿se ha hecho una evaluación de realmente los estudiantes aprendieron algo el año pasado? Sí. ¿Cuál es el nivel académico con que terminamos el año 2020 y qué cosas se deben mejorar para dar mejores clases en el 2021 de forma virtual? Mira, Fernando, ya es harto conocido que el sistema educativo panameño tiene una serie de falencias, pero lo que no es justo que el tema educativo se vea como responsabilidad exclusiva del docente. Aquí se habla de comunidad educativa, pero cuando se le quiere echar la culpa sobre la calidad, solamente se mira es al docente, que es el que desarrolla la clase y es el que ejecuta las políticas públicas en materia educativa. No es lo mismo, Fernando, dar un laboratorio de ciencia de manera virtual, salvo que en algunas universidades esa virtualidad contempla un nivel de interactividad interesante y que tienen también asistentes de laboratorio, pero no es lo mismo de manera presencial, donde tú tienes contacto con los reactivos, puedes sentir el olor, puedes ver todo el procedimiento que se hace a través de los profesores, digamos, de química o lo que se haga en biología o en física, que de manera virtual. Definitivamente que esto va a tener un impacto negativo y va a ser más profundo, Fernando, por el hecho de que muchos estudiantes no tenían los dispositivos y no tenían la conectividad a internet, que ya se ha dicho que el tema de la conectividad es un derecho humano y nosotros ya debemos ir entrando en el proceso de modernización del sistema educativo planteado desde 1995 según la ley 34 de 1995 y planteado también en el plan decenal de 1996. Pero, por ejemplo, usted es un profesor de un área urbana, de un colegio que está ubicado, se puede decir que en el mero centro de la ciudad. ¿Cuáles son las características de sus alumnos y cómo ha estado la interconexión de ellos? Es decir,
personas que viven o en Arraiján o en Panamá. Son estudiantes con características casi de privilegio respecto al resto del país. Se han tenido buena conectividad. ¿Cuál es la plataforma por la cual más se conectan? ¿Cuál es la plataforma que están usando para investigaciones? Y pues qué porcentaje de asistencia se tiene dentro de estas clases virtuales. Mira, esa es una excelente pregunta, Fernando, y creo que es la primera vez que la hace un periodista. Y lo digo ¿por qué? Porque fíjate, el hecho de que un estudiante viva en áreas urbanas no necesariamente es más privilegiado que el que vive en áreas rural. Tiene la ventaja de que si tiene dinero, tiene acceso a la conectividad, porque en la ciudad capital, digamos aquí en la provincia de Panamá, se brindan todos esos servicios. Pero fíjate, yo que laboro en un colegio aquí en la ciudad capital, de 30 estudiantes de un salón, distribuido, por ejemplo, del Chorrillo, San Miguelito, Caledonia, la 24 de diciembre, de esos 30 estudiantes, tú tienes una conectividad de aproximadamente unos 20 estudiantes de manera sincrónica y de manera continua y sostenida. Tienes 10 estudiantes que se conectan hoy jueves, y de repente se conectan, en la otra semana no se conectan y así sucesivamente, porque recuerda también que este tema educativo va de la mano de la situación económica, donde muchos trabajadores perdieron su puesto de trabajo, no lo han recuperado, y aquellos que sí han podido, solamente se les reconoce el 50% de sus prestaciones laborales, producto de la reforma y la flexibilización laboral que se hizo el año pasado. Y todas estas cuestiones, entonces uno tiene que buscar el mecanismo, como por ejemplo, mandarle las asignaciones vía correo, porque eso sí lo tienen, y esperar. Entonces, definitivamente que sí hay una situación no homogénea entre cada uno de los estudiantes aquí en la capital, producto de la situación económica, pero la situación esa económica no es muy diferente a la de muchos estudiantes de áreas rurales que también no solamente no tienen acceso a la conectividad, sino que también donde viven no hay luz, no hay internet, y la situación se complica un poco más. Por ejemplo, este promedio se ha mantenido 2020 a 2021, de más o menos el 60% asistiendo permanentemente y un 10% eventual. Sí, fíjate que la diferencia entre el 2020 y 2021 hay que enfocarla desde varios puntos de vista. Primero, que los docentes y los estudiantes tienen quizás un poco de mayor conocimiento del uso, digamos, de la JEVA, de los entornos virtuales de aprendizaje, y también de las TIC, la tecnología de la información y la comunicación. Pero sí permanece el tema de la posibilidad de obtener un dispositivo que pueda coadyuvar a ese proceso de enseñanza, aprendizaje, principalmente para los estudiantes, porque yo te quiero mencionar que de los 15,000 estudiantes que en este momento están en el programa de aprendizaje acelerado por diversas razones, porque recuerda que esos estudiantes que están en ese programa son aquellos que se quedaron en más de 4 asignaturas, aquellos que nunca se conectaron porque no tenían posibilidad, y aquellos que se conectaron, pero en el desarrollo del proceso fueron abandonando las aulas virtuales y fueron abandonando la educación a distancia. Entonces, esos estudiantes siguen teniendo esos niveles de dificultad porque su situación económica del año pasado a este año no ha mejorado. Incluso en la mayoría de los casos ha empeorado. Nosotros entendemos el tema de volver a las aulas de clases, porque quizás esa forma de la semipresencialidad puede permitir también que esos estudiantes que no tienen dispositivo, que no tienen conectividad, llegar a las escuelas es una posibilidad de poder tener ese contacto y poder seguir sus estudios. Pero nosotros estamos de acuerdo, Fernando, pero que sea de la mano con el tema de la salud y con el tema también de salvaguardar la vida, que es fundamental en estos momentos y en estas circunstancias. Pero 15,000 estudiantes, profesor, de los 850,000 que tiene el sistema educativo, estamos hablando de un poco más del 5%, es decir, básicamente, pues, tuvimos a la gran mayoría, pues, que pasaron de año y que, pues, hicieron las cosas bien. El problema es
Es decir, los estándares para que ese 95% pasara de año fueron los normales, se bajó tal vez un poco el estándar para que el resto pasase, porque yo lo estoy viendo, profesor, es hemos relajado un poco el sistema educativo por todo lo que está pasando y cómo está el nivel de preparación de esos alumnos. Pues en grados tan importantes como primer grado, donde uno debe ya saber leer y escribir y entender un poco pues, de números y, y en noveno y obviamente en duodécimo. Mira, aquí tiene que haber mayor compromiso del Estado en materia educativa. Aquí desde 1995 se está hablando de la modernización del sistema educativo, salvo que aquí Sí, entendamos todo de manera diferente qué significa la modernización del sistema educativo. Mira, el año pasado en otras latitudes como Puerto Rico, Salvador, Guatemala, que la pasaron tan mal como nosotros, para este año hubo una inversión importante en la adquisición de tecnología y en la adquisición de conectividad, cosa que no ha pasado en nuestro país. Entonces, definitivamente que el tema de la pandemia ha hecho que el Ministerio de Educación, por ejemplo, en cuanto a los contenidos que tú mencionas, se hizo un currículum priorizado, porque lógicamente claro. no se podía sostener la misma cantidad de contenido que está en el programa de estudio, dependiendo de la asignatura, como si fuese tiempos normales. Y eso no solamente fue en Panamá, fue en muchos países de la región. Recuerda que tú hablaste de 850,000 estudiantes a nivel nacional. Eso sí, Uh -huh. pero incluyendo las escuelas oficiales y particulares, porque en las Y escuelas particulares. oficiales del Estado solamente son 700,000 y aproximadamente 150,000 en las escuelas privadas o particulares, como se le denomina. Pero ese es un porcentaje importante y no importa si son 2%, 3%, nosotros no podemos dejar a ningún estudiante fuera de la posibilidad de seguir estudiando, porque ya aquí se ha dicho en reiteradas ocasiones que el tema educativo rompe poco a poco esa desigualdad y nos ayuda no solamente al tema del desarrollo nacional y al desarrollo, el desarrollo familiar y de cada estudiante, sino que nosotros podamos construir un mejor ciudadano y ciudadana, que es lo que todas y todos queremos. Pero yo creo que esto, desde el punto de vista de la inversión del Estado, yo creo que es necesario. Mira, aquí hace mucho tiempo, Fernando, no se estudia de manera permanente, por ejemplo, tener una homogeneidad en razón de la evaluación, en razón de los contenidos, de lo que le enseñamos a los muchachos, a razón de la metodología. Aquí hace años nos dijeron que había que la metodología de enseñanza era el conductismo, después se nos dijo que era el constructivismo, ahora se nos dice que es por competencia. ¿Y qué resulta? Que cada vez que entra un gobierno empezamos de cero. Y mientras el tema educativo no sea un tema de Estado y deje de ser un tema de gobierno, aquí no vale todas las propuestas, por muy buenas que sean de cualquier gobierno, si el que viene las tira abajo y empieza a proponer y termino con esto, y empieza a reivindicar sus programas, que es donde mayormente se va el presupuesto del Ministerio de Educación. Los programas de cada gobierno es lo que está consumiendo los recursos del Ministerio de Educación y del Estado panameño en materia educativa. Profesor Ábrego, como siempre un placer tenerle, el profesor Fernando Ábrego de la Asociación de Profesores de la República de Panamá.